Buenas tardes, mi nombre es Daniela Quecano y soy de la ficha 511-54 de la materia base de datos. Bueno, este proyecto busca mejorar la gestión de información en un hogar geriátrico que tiene como nombre Senderos de Amor. Actualmente los registros se manejan de forma manual, lo que pues obviamente esto genera demoras, desorganización y riesgo pues de la pérdida de la información, que es muy importante pues de toda la información de los residentes. Por esta razón, se propone diseñar e implementar una base de datos en SQL que permita almacenar y administrar de manera segura toda la información clínica y financiera de los pacientes. Este programa nos facilita el registro y la consulta de los datos personales de los acudientes, de los pacientes, de los medicamentos, si presentan alergias, las citas médicas y el pago de cada mensualidad. Con esto podemos ayudar al personal a realizar pues, sus labores de forma más rápida y eficiente. Bueno, para lograrlo, primero se necesita pues analizar las necesidades de la información del hogar geriátrico, identificar los datos más importantes de los pacientes. Después se diseña un modelo, entidad-relación y pues la estructura de las tablas necesarias. Luego se implementará una base de datos en SQL, creando tablas, relaciones y restricciones correspondientes. Finalmente se realizarán pruebas de funcionamiento para pues, verificar que las consultas estén más rápidas y pues que este sistema nos contribuya a reducir las búsquedas de la información. Buenas, mi nombre es Juan David Ronald Jackin, soy de la ficha 52208 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Yo les vengo a presentar el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. El presente proyecto busca resolver la deficiente gestión operativa y administrativa del hogar pediátrico Sendero del Amor, que se encuentra en Palmira, transformando el actual sistema de archivos físicos en un modelo digital relacional. Esta modernización eliminará el riesgo de pérdida de datos y el exceso de tiempo invertido en búsquedas manuales. Podemos dividir este planteamiento en tres incógnitas. La primera de ellas es el diagnóstico de la situación actual. Actualmente, la institución maneja sus registros clínicos y financieros de forma 100% manual, usando archivadores y carpetas. Esto genera baja eficiencia operativa, ya que buscar información básica obliga al personal a interrumpir sus labores de cuidado. Nuestra segunda incógnita es el protocolo de pronóstico de riesgo. De no intervenirse, el deterioro del papel por manipulación o humedad provocaría la pérdida de antecedentes médicos críticos. Además, la falta de control administrativo financiero derivaría en pérdidas económicas por cobros duplicados o vencidos. Eso nos llevaría al colapso de la institución que se predice que el hogar colapsará bajo el volumen del papel a mediano plazo. Esto le restaría el tiempo valioso a las enfermeras que deben dedicar exclusivamente a la atención afectiva y médica de los residentes. Ya por último, nuestra última incógnita es la pregunta de investigación. El proyecto se enfoca en resolver de qué manera el diseño e implementación de una base de datos relacional en MySQL optimizará los procesos de gestión clínica y de control administrativo de Senderos del Amor, garantizando la integridad de los datos. Muchas gracias. Sigo el siguiente compañero. Jonathan Pachón, soy de la ficha 52308 y voy a presentarles un poco el modelo relacional que realizamos para nuestro hogar geriátrico Senderos de Amor. Este modelo organiza la información en tablas específicas, como lo es paciente, citas médicas, alergias, medicamentos y mensualidad. Cada tabla tiene su clave primaria que asegura que los registros sean únicos y conecta con otros mediante claves foráneas, lo que garantiza integridad referencial. Por ejemplo, el paciente se relaciona con su acudiente a través del ID acudiente y los medicamentos o alergias se vinculan directamente a cada paciente, lo que permite que la información clínica y administrativa esté perfectamente estructurada. Para mantener la base de datos ordenada, aplicamos la normalización en tres niveles. Primer nivel, que sería la primera forma normal. Esta primera forma normal asegura que los datos sean atómicos, es decir, que cada campo almacene su propio o solo valor. Por ejemplo, el teléfono del paciente no puede tener varios números en una misma celda. Si el paciente tiene más de un número, se crea una tabla adicional llamada teléfonos, y esto evita una confusión y mantiene la información clara y precisa. También creamos una segunda forma. Nuestra segunda forma elimina las dependencias parciales, aquí que todos los atributos dependen completamente de la clave primaria. En la tabla mensualidad, los campos fecha, pago, valor y estado de pago dependen únicamente del ID de pago, y así aseguramos que cada pago esté bien definido y vinculado al paciente correcto, evitando duplicidad de registros. También estamos con la tercera forma, ¿no? Utilizamos esta tercera forma, elimina las dependencias transitivas. Esto significa que ningún atributo depende de otro que no sea la clave primaria. Por ejemplo, en la tabla pacientes no guarda el nombre del acudiente, porque esa información pertenece a la tabla de acudiente. La relación se hace con la clave foránea y de acudiente. De esta forma evitamos repetir datos y mantenemos una independencia entre las entidades. Además se controlaron los tres aspectos claves, que fue la redundancia,
Es habitual separar la información en las tablas específicas, como lo fue paciente, acudiente, medicamentos, alergias, citas médicas y mensualidad. Y esto pues evita o garantiza que la información esté completamente organizada. También tenemos la duplicidad, que se previno con claves primarias únicamente que impiden registros repetitivos. Por ejemplo, no se pueden registrar dos pacientes con el mismo ID de paciente. Y ni las inconsistencias se redujeron gracias a reglas de negocio como no permitir citas médicas sin un paciente asociado o mensualidades sin residentes existentes. Esto asegura una coherencia en todo el sistema. Finalmente, la implementación de SQL eh, se realizó en bases de una sentencia básica, lo cual fue creditadas, datadas y creditable. Esto es para definir pues, toda su estructura. En insert into para registrar los datos de prueba y simular la información real. En select podemos consultar la información relevante como medicamentos del paciente y estados de pago. Update modifica los registros, por ejemplo, el estado de pago de una mensualidad. Y delay para eliminar la información necesaria y mantener una base limpia. En conclusión, este diseño garantiza la base de datos como sea confiable, organizada y fácil de mantener gracias al modelo relacional y a la normalización logramos una integridad referencial y evitamos la redundancia y así aseguramos la información clínica administrativa del lugar geriátrico para que siempre sea coherente y lista para sus conductas deficientes. Muchas gracias. Nos vemos con el compañero que les va a explicar un poco más detallado de nuestro proyecto. Bueno, mi nombre es Jean-Paul Peralta Grajales, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la asignatura Base de Datos, con la ficha 53306. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es explicar la sentencia de MySQL que hemos ingresado las instrucciones al software para poder crear esta base de datos para un hogar que es de abuelitos, es un hogar geriátrico que es privado y pues ellos manejan sus datos aún, información en físico, en archivadores antiguos, viejos como antes, donde obviamente encontramos pues duplicidad, anomalías y bueno, se pierden registros, se pierden documentación importante y eso. Entonces voy a explicar su sentencia y las instrucciones que de manera muy rápida para qué sirven todo esto. Entonces, bueno, vamos aquí primero que todo a cómo creamos la base de datos, ¿no? Le damos esta instrucción al gestor del create data base con el nombre de sendero de amor. Entonces aquí le damos este comando, esta instrucción del use sendero de amor. ¿Esto por qué lo hacemos? Es para seleccionar la tabla a donde vamos a querer crear esa entidad, la otra tabla, esa entidad, y crear la tabla para esa entidad y agregar sus respectivas columnas o los atributos de esa entidad, como la que estamos viendo aquí en estos momentos. Entonces, esto es lo que vamos a definir como columnas. Vamos a empezar a definir las columnas, que es el ID del acudiente con un tipo de dato int y una llave primaria. ¿Por qué le agregamos un int? Porque esto almacena números enteros y le aplicamos también la restricción de la llave primaria, que este es el identificador único absoluto de la tabla que garantiza matemáticamente que ningún otro acudiente se duplique. Entonces aquí definimos otras columnas como viene siendo que el nombre completo, que el parentesco, que el teléfono, que la dirección, y aquí le agregamos un tipo de dato varchar. ¿Por qué? Porque esto es idóneo para textos de longitud variable. Entonces, además de esto, le metemos este not null. Esto es una restricción en todos los campos. Le hacemos esto. ¿Para qué hacemos esto? Porque esto obliga al sistema a exigir esos datos como obligatorios, impidiendo que que no se guarden registros incompletos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a hablar de esta tabla de paciente que aquí ya empezamos a ver algo nuevo. Entonces lo mismo, creamos la tabla con el nombre de la entidad paciente. Igualmente le agregamos su llave primaria. Entonces eh, aquí vemos estas instrucciones que le estamos dando al gestor. Entonces, aquí tenemos algo nuevo que es la fecha de nacimiento, ¿cierto? Que vamos a un tipo de dato de date. ¿Por qué le agregamos ese tipo de dato? Porque esto maneja de manera exacta el formato de año, mes y día. ¿Para qué hacemos esto? Para que no haya una duplicidad. Una duplicidad ni una anomalía, mejor dicho, normalizamos. Entonces, aquí vemos algo nuevo, que vemos una llave foránea. Entonces, esta llave foránea, como la vemos aquí tal cual, aquí estamos definiendo esa llave foránea y este comando establece un enlace o un conector físico directo entre la tabla del paciente y la tabla del acudiente. Entonces, gracias a esta restricción de integridad referencial, el sistema de centros de amor jamás permitirá ingresar a un adulto mayor si el código de su acudiente no existe previamente, o sea, no está previamente antes creado. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, así erradicamos por completo los datos huérfanos. Entonces, aquí estamos normalizando y haciendo todo bien. Entonces, aquí encontramos dos tablas que vamos también a relacionarlas, que es la tabla medicamento y la tabla de alergia, ¿no?
Entonces, bajo este mismo principio, relaciones uno a muchos, vamos o sea, estructuramos el resto de los módulos esenciales, la tabla medicamento y la tabla alergia. Estas dos tablas guardan datos críticos para la salud de los abuelos. Ambas contienen una columna de ID paciente configurada como una llave foránea. Esto es para saber con precisión milimétrica qué tratamiento le corresponde a cada residente, evitando confusiones médicas peligrosas, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, después de esto tenemos otra, que es una tabla de cita médica, que esa también es muy importante. ¿Por qué? Porque pues aquí se dan de cuenta de toda la información que requiere el día a día de un abuelo. Entonces aquí vemos algo nuevo que le agregamos, que es un test. ¿Eso por qué? Eso es para las columnas diagnóstico y observaciones, permitiendo el médico escribir los reportes clínicos extensos sin restricciones de espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la tabla mensualidad, que esto es muy importante para el hogar, porque pues este es cómo se mantienen ellos. Entonces, esta tabla administra la economía del hogar, ¿no? Entonces aquí vemos algo nuevo, que es un tipo de dato de valor decimal 10,2. Esto garantiza una precisión numérica exacta para el dinero, ¿no? Controlando el total, los centavos sin errores y sin redondeo. Entonces, aquí miramos eh, un poco de lo que hemos hecho en el gestor, ¿no? Como una prueba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ejecutando sentencias como la insert into, acompañadas de la cláusula, de esta cláusula, values. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí cargamos los registros reales de pruebas en tablas, ¿no? Entonces, aquí miramos todo lo que hemos hecho. O sea, es como alguna, pero igualmente también tenemos nuestros pantallazos. Entonces, aquí vamos a ver eh, otra sentencia que es el select. Entonces, esta, este select, ¿qué es lo que hace? O sea, aquí como aplicamos un proceso estricto de normalización para no repetir los datos, entonces la información queda distribuida en carpetas independientes con este select. Entonces, eso es para, como te digo, para recuperar información de manera eficiente, ¿no? Entonces ya de aquí hacemos una cláusula que es la de join. Entonces la join es en esta primera consulta unimos con el paciente con el acudiente. Eso es a través de sus códigos comunes, ¿no? Entonces en la segunda consulta del join vamos a hacerlo con la tabla medicamento, pero la añadimos ese embudo, ese filtro que es el where. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Porque lo ordenamos a MySQL, aislar los millones de datos y mostrarnos en solo milisegundos únicamente los medicamentos recetados para esa vuelta en específico, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí también podemos update de mensualidad. Bueno, aquí modificamos el valor de una celda, ¿no? O sea, internación familiar se atrasa con el pago y con delete from del medicamento renovamos de forma limpia, ¿cierto? Un registro que ya no sea necesario. Entonces, esto es la explicación de las sentencias y lo que se ha hecho eh, en el software como tal, en el gestor de base de datos. Bueno, profe, ¿cómo está? Mi nombre es John Rincón. Actualmente me encuentro en la asignatura Bases de Datos y con la ficha 53306. A continuación voy a presentar la conclusión final de nuestro trabajo. Bueno, valga la aclaración que ese trabajo nace primero la necesidad del hogar geriátrico Senderos de Amor, en el cual este hogar no tiene como tal ninguna base estructurada. La base que tenían en ese momento era una base, primero en papel, en documentos, y era una base que no tenía fuerza, que realmente buscar un dato requería más de lo que platicaba el profe en clase, y es el estado de ánimo de la persona que busca esos documentos a algo que realmente, verdaderamente quieran hacer. Entonces, esta necesidad surge primero encontrando el problema, planteando el problema, segundo dándole un diagnóstico, entendiendo el por qué no se está siendo eficiente con los medicamentos de los abuelitos, el de por qué no tenemos registros de las personas que los acompañan a ellos, y bueno, entendiendo ese contexto, ya vamos como al pronóstico de la situación, entendiendo realmente qué es lo que se va a venir con respecto a si ellos continúan con ese sistema que tenían que es demasiado antiguo. Entonces, en base a eso, se realiza la base de datos eh, por medio de los diferentes códigos para estructurar esos manejos. ¿Qué pasa? Que al tener toda la información en una base de datos completamente digital, pues es mucho más práctico para ellos porque los registros los podemos trabajar mediante almacenamiento en la nube, algún servidor. Esta información se convierte en una información valiosa que ellos guardan realmente, pero lo que más valor le agrega a esto es que buscarla es lo más sencillo, es lo más práctico, porque por eso se aplican las diferentes sentencias, para que tengamos un orden a la hora de buscar estos diferentes documentos. Se le está dando una solución realmente práctica porque tienen realmente diferentes formas de encontrar sus datos. Por tema de paciente, los pueden identificar sin ningún problema. Cuando se vayan a un registro con los nombres completos, fecha de nacimiento, género, toda la información que se requiere está al alcance de la mano de ellos. Ya no va a depender realmente de un estado de ánimo de alguna persona en especial. Se le está brindando una solución al hogar geriátrico Senderos de Amor. Se le brinda una solución, yo pienso que más una solución es
realmente como un antídoto a ese inconveniente que ellos están teniendo. Y realmente manejar esta base de datos en ningún equipo es difícil, es como que ellos entiendan cómo aplicar, cómo buscar, cómo guardar clientes y estamos dándole y brindando una solución muy práctica a un problema que pues parecía muy sencillo, pero pues en realidad no lo era. Esa es la conclusión de nuestro proyecto, espero que le agrade mucho, muchas bendiciones.